Es un tiempo en que nos apasionaremos por su presencia. Y tú sabes que Dios es Dios de pactos, ¿verdad? Porque de sus hijos me he provisto de rey. Quiero iniciar este mensaje con esta pregunta. ¿Quién era David para Dios? Te lo responderé así. Muchos pueden decir el hombre conforme al corazón de Jehová. Sí, es verdad. Pero mira, hay algo muy importante que Dios hizo con David, un pacto. Y tú sabes que Dios es Dios de pactos, ¿verdad? Y Él nunca rompe sus pactos. Eso a mí me ha impresionado toda la vida. Dios, a los pocos meses de haberme convertido, me dio un sueño donde Él se manifestó en mi vida como en el tercer cielo. Yo veía su gloria impresionante y yo estaba así como en un rinconcito pegado así a una roca, así pequeñita, chiquita, y Él me decía: ¿por qué estás triste? Yo la noche anterior le había dicho: Señor, ¿por qué no me hablaste? Yo le había dicho que me hablara por cierta persona, un predicador, y Él no lo había hecho, que me hablara de parte de Dios. Y Él me dijo en ese sueño: ¿por qué estás triste? Y yo no podía ni hablar, yo estaba así arrinconadita con mi vista hacia abajo. Y Él me decía: yo seré el que hablaré a tu vida. No estés triste, cuando tú necesites, yo te voy a hablar. Wow. Y Él hasta hoy lo ha cumplido. Él es un Dios de pactos. Amén. Y dice así la Escritura: las misericordias de Jehová, pacto de Dios con David, cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Por qué crees que lo halló? Porque lo andaba buscando. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El mejor rey fue David, el mejor rey que ha tenido Israel. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mientras que Samuel ungió a Saúl con redoma de aceite,
Mira las instrucciones que Dios le da a Samuel para ungir a David. ¿Por qué fue así? ¿Por qué al primer rey, a Saúl, Samuel lo ungió con redoma y a David con cuerno de aceite? Bueno, esta es mi mirada. La redoma está hecha por mano de hombre. Es una vasija de barro, de cerámica, donde depositaban el aceite o el perfume. Y el cuerno está hecho por un animal que tuvo que ser sacrificado. Y eso nos puede simbolizar, o nos simboliza, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mientras que a Saúl es ungido con redoma de aceite como el primer rey de Israel, Dios le da instrucciones precisas a Samuel, al profeta Samuel, que lo ungiese con cuerno de aceite. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Jesús, Dios se proveyó para él. No dijo, le proveeré a Israel, te proveeré de rey. No, me proveeré. Era para él, era el rey para Dios, el rey que siempre reinaría, que su descendencia siempre estaría sentada en el trono. Qué importante es esto. Qué importante es lo que Dios determina en los cielos, lo que Dios habla. Cuánta verdad hay en esto, cuánta autoridad de parte de Dios hay en estas palabras, y que a veces no entendemos la profundidad de todo esto. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En otras traducciones dice: el Espíritu de Dios vino con poder sobre David. Desde aquel día en adelante, unción. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La palabra profética para el 2023, unción. 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 Una palabra que significa tanto. Una palabra que pesa tanto. Una palabra que simboliza la misma presencia de Dios sobre nuestra vida. No tomes en poco el año 2023. Hay un cuerno de aceite que está preparado desde el cielo para ti, para cada hombre, para cada mujer que está en esta tierra. 2023, comisionados para aportar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. No es cualquier cosa. No es una palabra que se escucha muy bonito. Ay, qué bonito se siente.
Qué bonita palabra. Tenemos que tomarlo con grande responsabilidad este 2023. Y yo te haría una pregunta. ¿Estás preparado para recibirlo? No seamos ligeros para contestar. Dios está buscando a un hombre, a una mujer este año 2023, unción, que porte su presencia. Hallé a David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. ¿Sabes por qué Dios halló a David? Porque lo estaba buscando. ¿Estaba preparado David para recibir esa unción en el cuerno de aceite que significaba el poder sobre todo poder? Un trono perpetuo, haré casa perpetua, le dijo Dios a David por medio del profeta. Haré casa perpetua para ti y para toda tu descendencia. Todos queremos la bendición para los nuestros y para nuestras generaciones. Trabajamos para ello. Mi esposo y yo nos esforzamos, trabajamos para ello. Somos intencionales en eso. Yo pienso que David sí estaba preparado. Permíteme explicártelo en estos 3 puntos. Número 1, identidad. David conocía muy bien el pacto de Dios para con él. Él me clamará, mi Padre eres tú. Él sabía muy bien que era hijo de Dios y que Dios lo había escogido y que Dios lo había ungido y que Dios lo guardaría y su misericordia nunca se apartaría de él. Mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo me quedo con estas palabras de este pacto de Dios para David. Me apropio de ellas. No quiero nada más, solo esto. ¿Para qué quiero otra cosa si te tengo a ti? Nada deseo en la tierra. Por eso David podía expresar estas palabras. David tenía muy clara su identidad de hijo. Me imagino que él se recordaba cómo Samuel lo había ungido y que desde ese día el poder de Dios estaba con él. Y de cómo le había dado instrucciones al profeta Samuel que fuese a Isaí de Belén, porque de sus hijos se había provisto de rey. Porque Dios nos constituyó como reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Hay un cuerno de aceite preparado para ti desde el cielo. Está listo para ungir reyes y sacerdotes. En este tiempo 2023 viene el ungimiento de parte del cielo. Aleluya. Y no de hombre, no de hombre, por el sacrificio de Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, cuerno de aceite. David tenía la perspectiva correcta de su identidad en Dios. Número 2, intimidad, pasión. Vemos en los salmos a un poeta adorador. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué hombre tan apasionado por la presencia de Dios.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, Shabakira. Wow, con qué pasión le adoraba. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Un adorador, un apasionado. Nada deseo en la tierra sino a ti. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¡Wow! ¡Qué romanticismo ni qué romanticismo! Son las palabras de un apasionado por su presencia. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Cuánta profundidad. Yo no puedo entender ese corazón. Quiero entrar hasta lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu de David cuando leo estas palabras que salían del dulce cantor de Israel. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. ¿Cuánto te enseña esto? ¿Estaba preparado David? En tu nombre alzaré mis manos. Lo era todo para él. David, no importando su situación, si lo perseguían, si lo habían traicionado, si murmuraran de él, si lo criticaban, si había pecado, no importaba su situación. Él le adoraba, él le clamaba, él le decía a su alma: oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Se aúne de alabarle. Shamakira. Nada lo separaba de su presencia. Nada lo limitaba de esa intimidad, de esa adoración. No había problema, no había circunstancia, no había enemigo más poderoso para él que adorarle. Esa era su vida, esa era su pasión. Todo quedaba secundario. No apartes tu Santo Espíritu de mí. Solo eso quiero. Unción, presencia de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podamos hacer en su nombre. Va mucho más allá, va mucho más allá. Dios te quiere llevar a esos niveles. Dios te quiere conectar de esa manera tan profunda, tan íntima con Él, que nada te detenga, que nada te pare, ni el temor, ni la intimidación, ni la circunstancia, ni la escasez, ni los problemas. David lo hacía así, buscaba su presencia, buscaba su rostro. Era un obsesionado por su presencia. Número 3, lenguaje. Con el lenguaje construyes futuro. David era un hombre que sabía articular muy bien sus palabras. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso, verdad? A veces somos tan impulsivos y somos más reactivos que proactivos.
Ay, ay, ay. Yo no someto mi presente a mi futuro. Yo someto mi futuro a mi presente. David sabía quién era él. Tenía muy clara su identidad. Había tal comunión entre él y Dios, tal intimidad. David construía futuro. Imagina lo siguiente. Vamos a poner aquí la imagen. ¿La viste esto? Qué impresionante, ¿verdad? Dice la historia y la escritura también que Goliat, su casco y su escudo eran de bronce y pesaban 57 kilos. Y que él tenía una jabalina sobre sus hombros. Y que la espada de Goliat en su punta era de bronce y pesaba 7 kilos. Dice que sus piernas estaban protegidas de bronce y que medía casi 3 metros. ¿Te quiero ilustrar esta imagen? ¿Quién era Goliat? Así salió Goliat vestido a retar al campamento de Israel. No era cualquier cosita. Pero quiero que nos centremos en esto. ¿Estás conmigo? Sí. Que observes el lenguaje que David usó con este enemigo filisteo que retaba a Israel. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Quería uno. Mi esposo decía ayer que Dios buscaba uno y no lo encontró. Pero yo te tengo buenas noticias ahora. Elijan a uno. Elijan a uno. Elijan a uno que pelee conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Observa el lenguaje de Goliat. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. ¿No te suena familiar esto? Todo parecido es pura coincidencia. ¿No escuchas esas voces sobre nuestro país? ¿Sobre nuestras naciones? Porque allá Ucrania y Rusia se están matando en esa guerra. Pero aquí en México no estamos matando entre nosotros, los mismos mexicanos, destruyéndonos. ¿No te suena familiar? Yo desafío a todo el ejército israelita y yo puedo escuchar la voz de Dios que me dice: hay gigantes que están desafiando a nuestra nación, a la iglesia de Cristo aquí en la tierra por las naciones. Yo desafío a todo el ejército israelita: elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. A uno. Quería solo uno. ¿Qué te dice esto? Que con uno
Dios tiene suficiente. ¿Cuánto no hará con todos estos el Señor? ¡Aleluya! ¿Cuánto no hará si con uno era suficiente? Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. No les dio miedo, dice la escritura, mucho miedo. En otra traducción dice, tuvieron gran temor. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde. Se sentía fuerte, poderoso, que lo tenía todo. Todo parecido es pura coincidencia, ¿ok? Tengo el mejor ejército, tengo las mejores armas, tengo todo el dinero, puedo hacer lo que yo quiera. Ese poder entronado, esa sed de poder, de destrucción, mañana y tarde, durante 40 días. Ahora observemos el lenguaje de David. Y vayámonos a la historia cuando David llega al campamento, porque su padre lo había enviado a que le llevara comida, viera cómo estaban sus hermanos, porque 3 de sus hermanos estaban ahí. Y David deja encargado a sus ovejas con uno de sus pastores y se va. Y llega al campamento, al ejército israelita. Se estaba formando y lanzando el grito de batalla. En el momento que él llega, se estaban formando. Dicen que en un extremo y el otro en otro extremo. El uno en una colina y el otro en otra colina. Y en medio de ellos había un valle. Y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cómo Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Nada más imagínate este cuadro. Pero David, ese pequeño David, ese niño bonito, como le dice la traducción del lenguaje actual, de una forma despectiva, el filisteo, ese paladín filisteo, ahí se quedó. Cuando estos vieron a Goliat, le dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ni sabía bien lo que estaba pasando: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Ay, cómo se necesita de ese celo de Dios en nuestra vida, en nuestra alma. Él era un apasionado por su presencia, un obsesionado por su presencia. ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? ¿Quién se cree que son esos filisteos ahí que quieren gobernar, que están posicionados en esas sillas de autoridad sobre los 7 montes? ¿Quién se creen que son, que se atreven a desafiar al ejército de Dios? Es tiempo que despierte nuestra alma en celo en este año. Que podamos hacernos esta pregunta como lo hizo David.
Ahí está retando los gigantes en la educación, queriendo tomar el control de la educación de nuestros hijos, manipularlos y convertirlos en unos robots que piensen y hagan y sientan lo que ellos quieren, tomando control de todo, preparando esa generación de tontos que los sigan sin hacer preguntas, dando toda esa ideología según a ellos les parece, que nada tiene que ver con nuestra fe, que nada tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios establece en justicia, en verdad, en equidad, hombres y mujeres que justos. Nada tiene que ver con educar hombres y mujeres íntegros, en formar generaciones con la sabiduría, con el temor a Dios. Nada tiene que ver. ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Cuando lo escuchó su hermano mayor, Eliab se enojó mucho. Otra traducción dice que gran ira, que se despertó gran ira en contra de David. ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Menospreciándolo, o sea, no eres el pastor de las ovejas, no, tus pocas, eres el pastor de poquitas ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Pastorcito de poquitas ovejas. El menosprecio con mucho o con poco no nos defenderá Jehová. Yo sé bien que eres un mentiroso. Por eso te digo que todo parecido es pura coincidencia, ¿ok? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla así por puro morbo, a ver qué ves y a ver quién gana. No estamos aquí. Somos del ejército del Dios vivo y no estamos aquí de casualidad. Estamos aquí porque Dios nos ha ungido para pelear la buena batalla. Está aquí porque Dios nos ha llamado a cosas grandes y poderosas. Dios nos ha llamado para que seamos grandes en esta tierra. No estamos aquí nada más porque sí. Pero David le respondió. Por eso me encanta el lenguaje de David. Lo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo articulamos nuestras palabras? ¿Y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? Ajá, que ya no puedo ni hablar. Habla, abre tu boca que yo la llenaré. Amén. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Que no puedo hablar, sí puedes hablar. Habla iglesia, clama al Dios vivo, adórale. Establece su verdad y su palabra aquí en la tierra. ¿Quieres un consejo? Aléjate de las personas que son tóxicas para tu vida. Diles bye bye, nos vemos hasta la próxima. Ni les des atención. Si no suman, terminarán restando. Solo te van a desgastar, chupar energía. ¿A
acabar con tus neuronas. Y mira lo que hizo David. Y David se alejó. Bye bye, hermanito. Quédate con tu coraje. Quédate con tu menosprecio. Quédate con tu ira. Ahí, que te consuma. Que te consuma esa ira. Que tu alma se consuma. Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado. O sea, insisto, dijo David, insisto. Le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron a David. La importancia de lo que tú hablas. Algunos soldados oyeron a David y fueron y le platicaron a Saúl, al rey, que estaba desanimado y con gran miedo en su tienda. Miren, imagínense al rey Saúl, ¿verdad? Ya Saúl había sido destituido del trono. Entonces el rey Saúl hizo llamar a David. Y David le dijo: no se preocupe su majestad. Yo mataré a ese filisteo. No se preocupe su majestad. Yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito. Y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo lo persigo, lo hiero y le quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo lo golpeo y lo mato. Y eso mismo voy a hacer con ese filisteo. ¡Aleluya! ¡Unción! Porque desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con David con poder. Dale un fuerte aplauso. Ajá. Y eso mismo voy a hacer con ese filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Unción 2023. Unción. Dios está esperando esos Davides en este tiempo. Dios está esperando que tú te levantes con ese lenguaje, con esa perspectiva, con esa identidad, como ese adorador del ejército del Dios vivo. Dios me ha librado de las garras de leones y de osos. También me librará de ese filisteo. Qué seguridad, qué lenguaje. Cómo articulaba también sus palabras, cómo era tan congruente con lo que Dios le había hablado. Su alma estaba totalmente alineada al corazón de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. David entendía muy bien este concepto. Mis convicciones siempre estarán arriba de mis circunstancias.
yo no avanzo, yo no camino por circunstancias, yo camino por convicciones, Había un pacto de Dios con David. Mi padre eres tú. El Dios de mi salvación. Dios hizo un pacto con David, que siempre habría alguien de su descendencia que se sentaría en el trono y que su presencia estaría con él. Por eso es que él no corrió como el ejército de Israel. Él no tuvo miedo y se escondió en la tienda como el rey Saúl. David lo tenía muy presente. ¿Recuerdas al ciego Bartimeo que gritaba junto al camino? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús nació del linaje de David. En Lucas nos dice que un sábado Jesús llegó a la sinagoga como era su costumbre. Cuando se levantó a leer el rollo de la ley y lo abrió en el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo 2023. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¡Salvación! Cuando su presencia siempre te permitirá ser una posibilidad para otro. Dice la historia que cuando Jesús terminó de leer, dice que se sentó. Se sentó en la silla que toda sinagoga judía tiene reservada para el Mesías que ha de venir. Él se sentó en donde, en su silla, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reinaría por los siglos de los siglos. El pacto de Dios con David se ha cumplido y se seguirá cumpliendo para siempre. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Unción. Dios no te la da para que tú te jactes y digas: oh, Dios me ha ungido, soy muy importante. ¿Cuántos likes tienes? Y preguntamos porque queremos decir: yo tengo 50,000. Y mira, y sacamos el teléfono y enseñamos. No es para que presumas, no es para que te enorgullezcas, es para que tú seas una posibilidad para otro. Seamos una posibilidad. Seamos una posibilidad para mi esposo. Seamos una posibilidad para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi sociedad y para mi nación. Seamos una posibilidad para México y para las naciones. Para eso te ha ungido Dios. No para que seas el estrellita
Y el Mickey Mouse en el púlpito decía Clendenen. Finalizo con esto. La historia nos cuenta que David se acercó al filisteo. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, le consideró muy poca cosa y lo maldijo. Ahí viene otra vez la maldición sobre David. Lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito. Ay, sí, tú eres pastorcito. Tú eres apóstol. El apostolito. El profeta. Ay, sí, el misionero. Ay, sí, el maestro. Vaya con el niño bonito. ¿Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro? Vean nada más el vocabulario de este filisteo, de este paladín. Ven acá, que te voy a matar. Y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú? ¿Tú vienes a pelear conmigo con espada, flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. ¡Aleluya! Sabrá lo grande que es el Dios de México. Todos los que están aquí se darán cuenta de lo que es Dios quien da la victoria. No eres tú. Unción es la presencia de Dios en tu vida. Todo el mundo, todos los que están aquí, se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita ni de espadas ni de flechas. ¿Es con mi qué? 20:23, unción. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él. Dice: y sacando una piedra, porque tenía 5 piedras. Hombre prevenido vale por 2, ¿verdad? Hay muchas teorías, los teólogos dicen muchas teorías sobre esto, pero pues yo te lanzo esta. Es de Magda, capítulo 2, versículo 3. Y dice que él se puso su bolso pastoril y echó sus 5 piedras. Estas piedras me las regalaron ayer, fueron traídas de Chilo, de Israel. Amén. Así es que tienen unción. Ahí te va. Aunque te duela, pero con mucha unción. Y sacando una piedra,
de su bolsa, disparó su honda. Y dice, no le voy a dar, ¿ok? Y dice que le pegó en la frente. Y cayó. Y lo mató. Y lo mató. Una piedra. Cristo, la roca, mi roca firme, decía David. Una piedra en la frente. ¿Por qué en la frente? Dice que lo mató y cayó con su rostro al suelo, humillado. Así Dios entregará a tus enemigos. Observa bien esto. ¿Por qué en la frente? Porque aquí están nuestros pensamientos, nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas. ¿Ah? ¿Y si puedo? Ahí está. ¿Y si me critican? ¿Y si me persiguen? Ahí está. Los pensamientos, esos pensamientos obsoletos, añejos, que nos impiden avanzar. Ayer mi esposo hablaba de la inteligencia sencilla. Práctico, David, mira, una piedrita. Y en la frente, sin más ni más. No tuvo que hacer grandes ecuaciones para medir el tiempo, la distancia, la anchura, la altura, el peso. Sencillo, así era Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Que me des la vista. ¿Ve? Levanta tu lecho y anda. Así de sencillo. Lázaro, ven, sal fuera. Inteligencia simple, práctico. No está en nuestras fuerzas. No está en lo complicado que hagamos las cosas. Está en la unción, en la presencia de Dios en tu vida. 2023, unción que destruirá todo paradigma, todo tabú, toda estructura añeja que nos limita, que nos paraliza, que nos estanca. No, así no se hace, porque así lo hicieron los grandes hombres en siglos pasados, te diría yo. Ahora es otro tiempo. Tenemos que avanzar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos como esos hombres y esas mujeres que Dios ha elegido para que hagamos grandes cosas en su nombre. A mí todo me lo enseña el Espíritu Santo. Pero queremos las grandes empresas, queremos ser millonarios. Prepárate, estudia, haz una licenciatura, maestrías, seminarios, cursos intensivos. Una piedra en la frente. Ahí están tus gigantes. Yo te invito a que tú medites cuáles son esos gigantes que te están atormentando, que no te dejan avanzar, que te intimidan, que te atemorizan, que te hacen huir, que te paralizan. Ay, no, mejor no, dijo mi abuelita, que siempre no. Está muy duro esto. Pero David supo
dar en el blanco. Un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía cómo destruir a esos gigantes para poder tomar su victoria en las batallas. Y lo vemos en todo el transcurso de su vida. Un gran guerrero, con la presencia de Dios, con la unción de Dios. Y dice que David se puso sobre él y tomó su espada. Qué interesante está esto. Ay, ay, ay. ¿A cuántos no queremos cortarle la cabeza, verdad? ¿Te lo estás imaginando? ¿A cuánto nos gustaría cortarle la cabeza? Y dice que puso su pie, se puso sobre él, pero voy a tener misericordia. Y con la misma espada, de un solo golpe, le cortó la cabeza. Ya estaba muerto, pero con la misma espada y con un solo golpe le cortó la cabeza. Ahí, frente a un abogado en una oficina, Dios me confirmó este mensaje. Desde el 2018 yo vengo lidiando con una demanda injusta de una docente que se le dio todo conforme a ley, pero en su ira, en su enojo, metió una demanda. Hubo un error ahí de mi abogado y eso llegó a hacer un laudo y me declararon culpable. Yo contrato un abogado y oro a Dios y le digo: Señor, ponme un ángel. Y Dios me pone a este hombre y clamo por un milagro, porque tenía yo que ampararme, pero tenía que justificar por ley el amparo. Y te lo voy a sintetizar. Dios le hizo el milagro y le dio la sabiduría a este hombre y encontró un recovejo ahí en la ley. Y pude meter un amparo. Para eso he invertido mucho dinero. Pero yo no voy a permitir que la injusticia prevalezca. Ellos me estaban pidiendo casi $1,000,000 de pesos. Era muy fácil. Me dijo el abogado: tiene dos opciones: meter un amparo o cerrar el colegio. Qué fácil, ¿verdad? Pero yo no huí. No tuve temor. No tuve miedo. Cuando tú tienes clara tu identidad. Y yo empecé a usar el lenguaje conforme a la palabra de Dios, conforme a sus promesas. Y empecé a clamar por la justicia divina. Tú eres el juez justo. Y empecé a clamar delante del juez justo, delante de Dios. El laudo salió, el recurso, lo que es el amparo, salió favorable a mí. Pero ellos con toda hazaña contra mí, así como ese gigante, me lo imagino, me han retado desde el 2018, 5 años. 2023, unción, presencia de Dios. 5 años, 2023, el año de la gracia. Sé que Dios está conmigo y Dios me dará la victoria. Metieron un recurso, escucha esto. Aun cuando el amparo salió favorable a mí, metieron un recurso. Nos volvió a dar el fallo favorable el juez y me mandaron
un escrito al propio colegio donde limpiaban mi nombre y decían que yo era totalmente inocente de todo lo que ellos me habían injuriado. Espera, deja termino y te cuento. No conforme con esto, me dice: vamos a empezar el juicio de nuevo. Tienes la oportunidad de defenderte, como si fuera un inicio. Iniciamos el juicio de nuevo. Todo siguió, todo avanzó favorable hacia mí. Hace 2 semanas, en diciembre, estuve en el desahogo de pruebas. Pudimos presentarles con punto y coma y derribarles cada punto que ellos objetaban, con pruebas fidedignas, sin decir una sola mentira, sin falsear ninguna prueba. Y fue el desahogo de pruebas, la primera. Y hace 2 semanas me llegó una segunda demanda de la misma docente. Fíjense a qué nivel de maldad. De la misma docente, con los mismos abogados. Ahora me decía que yo la había contratado el 2020 y que la había despedido en junio del 2022. Ahí Dios me dijo, cuando yo estaba frente al abogado y el abogado se sonríe, la ley, y empieza a revisar las leyes y se sonríe y dice: con esto la vamos a desmentir. Va a parecer como mentirosa. Le vamos a contestar la demanda y le vamos a decir que es una mentirosa. Y ahí Dios me dijo: con la misma espada. Con la misma espada, la misma espada, la misma demanda que ellos han usado para destruirme, serán destruidos con la misma espada. Goliat ya estaba muerto, pero con la misma espada David le cortó la cabeza. El amparo está a mi favor, pero con la misma demanda le cortaremos la cabeza. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y los filisteos huyeron de delante. Cuando vieron eso, huyeron de delante del Israel. Goliat se ató con sus mismas palabras. Sé sabio en tus palabras, y todo el mal que el enemigo te desee se revertirá en su contra. Con la misma espada. Con la misma espada. Dios cambia toda maldición en bendición. Cuando tú portas su presencia, los enemigos huyen delante de ti. Los filisteos salieron huyendo del campo de la batalla. Dale un fuerte gloria a Dios. Levanta tus manos. Los enemigos huirán de ti y serás una posibilidad para otros.